Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, cibernautas. Estamos en transición. Un gusto estar aquí con el maestro Joaquín Moya, que desde luego es siempre un placer estar con él. Con María Benítez Cantarero, siempre se aprende con María, muy sensible y además un punto de vista muy crítico. En la vida, pues, han emprendido no solo discursivas, hablar de estudiar de filosofía, estudiar sobre la ética, estudiar sobre la responsabilidad social. Entonces, no es solo estudiarlo, sino llevarlo a la práctica. Y hoy nos van a compartir cómo una empresa vitivinícola, Clos de Tres Cantos, empresa vitivinícola socialmente responsable ante el COVID-19, y que pone a prueba incluso a la filosofía con que fue creada esta empresa. Adela Cortina, hay muchos autores, pero decía que en esta época COVID, que es un reto para la empresa de ejercer la responsabilidad social. Creo que tiene mucho que ver esto que dice Adela Cortina, y dejo el micrófono a nuestros amigos de Clos de Tres Cantos, a Joaquín y a María y a Joaquín. Bienvenidos a Transición. Vámonos. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Y aquí quería, Joaquín, hacer una pequeña introducción de nuestra vida como vitivinicultores socialmente responsables. Primero, Jorge, amigos míos, ambos dos, a todos los que nos vayan a estar escuchando durante la transmisión, les quiero decir que todo se puede, nomás queriendo, ¿no? La voluntad es parte de todo el destino. Nosotros le comentaba a Jorge Hernández que cuando estábamos en México, estábamos enamorados. De hecho, a eso fuimos a México. Fuimos a estudiar con los que escriben los libros, no con el que escribió, del que entendió, del que interpretó, del que narró y luego hizo la plática, ¿no? Estamos con las fuentes directas. Estamos en una ciudad donde la soledad sin aislamiento se presenta virtual y donde podemos ser nosotros mismos así de simple, donde no es la camisa, no es el coche, sino eres tú mismo. Esa mismidad viene desarrollada, en su caso por Levinas, que es uno de mis favoritos, donde el ser tú mismo implica reconocerte frente al otro, y en ese contraste, en esa realidad diferente, es cuando te enamoras, proyectas y generas en base al otro, en tu referente, en tu realidad. Bueno, estando en México, por las inquietudes propias, yo particularmente dando clases, primero fue en la UNAM, a instancias de mi suegra, que en el 96 me dijo, oye, Joaquín, ¿por qué no das clases? Guau, pues, y empecé mi periplo. La UNAM me abrió las puertas, vaya, es una institución de en ciencias políticas, y ahí empecé. Luego el POLI nos permitió un rato dar clases, la Ibero, y actualmente, bueno, hasta el año pasado estuve dando clases en la UABC. Pero fíjate, en aquel momento, en los 90s, María ya era directora de unas instituciones en Latinoamérica para Johnson & Johnson, y desde ahí ya estaban trabajando ellos en lo que se llamó Healthcare Compliance, una forma de darle ética a las empresas. Y pensaban muchas empresas que ser ético iba a ser una quiebra. Y esa empresa demostró que siendo éticos multiplicaron sus ventas. O sea, fue más bien favorable
el ser ético que el ser antiético, ¿no? Ganas la confianza del consumidor, ¿no? En el fondo lo que pretende una compañía es ser sostenible en el tiempo y sostenible financieramente, y eso solo se consigue teniendo clientes leales, ¿no? Y esa confianza pues fue la que efectivamente hizo que sea una de las compañías más grandes en el sector salud del mundo, ¿no? En paralelo con ese código ético que ya nos profundizará más María, yo estaba dando clases de justicia social y separaba el concepto porque justicia social pierde su dualidad en tanto que no la separes. En cuanto la tratas por diferente y luego las enamoras de sus diferentes realidades, es que puedes construir. ¿Qué es justicia? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Mucha gente piensa como algunos gobernantes que la justicia viene de Dios y pues si fuera Dios, ¿para qué quiere la justicia? ¿No? Pero entonces viene del hombre, para el hombre desde el hombre, y en esa realidad te das cuenta que lo social es la parte del hombre en tanto que sociedad, no en tanto que individuo, en tanto que comunidad, no en tanto que solo, en tanto que comunitarismo, no en cuanto hombre de estado de naturaleza. Entonces, esa vinculación, ese salto que haces hacia querer compartir en el un ágape lo que tienes, es lo que hace que sea realmente el arte de ser ético, es el arte del compartir, lo mínimo indispensable que puedas tener tú. Y ahí empieza a construirse. Entonces estamos en ello y nos dábamos cuenta que había dos cosas en México, creo que en el mundo también, pero en México, que es lo que nos ocupa, que nos tienen atados de manos y pies, que es la envidia y el rencor. Entonces empezamos a construir desde Healthcare Compliance, desde la ética, que si tú a un empleado, a un ser humano le das dignidad o condiciones para que lo obtenga, y además te permites por el salario, por el sueldo, por la integración, por la corresponsabilidad, te vas a dar lo suficiente para que pueda vivir libre el estado de bienestar. Cuando tiene un individuo el estado de bienestar resuelto y además tiene la dignidad construida, en ese momento dignidad y autonomía hacen que esa suma de las dos rompa con la mala onda de la envidia. Donde hay dignidad y donde hay autonomía, en teoría y en la práctica, como se los demostraremos, rompe con la envidia. Todavía estamos trabajando personalmente en el rencor, que es el segundo concepto, pero este está más complicado. Porque la envidia es bien sencilla, ten mi camisa, ¿no? Pero el rencor no es mi camisa, sino que la traigo yo. Entonces ya es más bien de que estarse viendo en un espejo en lugar de estar viendo al otro y enamorarse de él. Pero bueno, pasa el camino. Entonces, de repente estamos llegando a la edad del retiro, entre comillas, de dejar de ser tan productivos y ser más productivos hacia nuestro interior, que son a los 50 más empiezas a pensar qué vas a hacer. Ya te preocupaste desde los 30 en hacer un guardadito para poder en un modo construir no la casa, sino la de tus sueños. Y ahí viene el estado de bienestar desde y hacia, que es un tema que ya trataremos. El desde y el hacia, esa distinción dinámica, te permite distinguir entre lo que es principio y lo que es valor. Y construido desde ahí te das cuenta que lo más importante es que desde el hacia y en el desde encuentras el equilibrio para poder estar en balance. El equilibrio, Jorge, recuérdate que no es estar en el 0, ni en el 3, ni en el 5. Equilibrio es no caerse, no darte el madrazo, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieron de chiquillos, yo tuve una tabla con una, como especie como de ceja, que entraba en una circular que daba vueltas, pues tú te parabas en ella y la idea no era un balancín. Y me preguntan a mí dónde está el equilibrio, en no romperte la madre, ¿no? O sea, no es de aquí ni es de acá, y esa tensión dinámica hace que estés en juego y que estés siempre, y es la parte de la dinámica, no puede estar quieto. Y tampoco puede estar
en movimiento constante. Entonces, ese es el equilibrio. Bueno, entonces, pensando en esto, y ya nos llegaban los tiempos de que nos veían medio viejitos, que pensamos a dónde nos íbamos a retirar. México nos enamoró, su cultura, su arte, su gente, pero llegó un momento en que si algo nos corrió de la Ciudad de México, cuando menos a mí, fue el ruido, la contaminación del aire y tanto guarura. Pero yo creo que fue más que el valle nos atrapó. Sí, también. Yo siento que el valle pudo sobre la Ciudad de México en el sentido de que nos encontramos un territorio con gente maravillosa que nos apoyó muchísimo, con un paisaje divino, con un montón de vocaciones. Ensenada es la ciudad del conocimiento. Entonces aquí hay más vocaciones por habitante que en cualquier otra ciudad de México. Y todo eso unido, pues la verdad dijimos, un sitio para montar un sueño, ¿dónde vamos, no? Empezábamos a hacer vino, ya llevábamos unos años y entonces al final decidimos venirnos aquí al Valle de Guadalupe y montar una vinícola. Pero al principio ahora, era solo una vinícola. Déjame cuelo. Y al final... Déjame cuelo. Bueno, no me va a dejar hablar. No, es que te metí mucho. O sea, la idea era a dónde movernos. Claro, pensamos Acapulco, pensamos Puerto Vallarta, Chapala, lugares más reducidos donde podríamos aplicar nuestras teorías y crear un paraguas que cubriera un grupo social que fuera parte nuestra y nuestra familia. Y entonces fuimos buscando, incluso pensábamos en Málaga, en España, y de repente un día veníamos aquí al municipio que es Ensenada y conocimos a los indicados y vimos una ciudad con más vocaciones que Dios, ¿no? Y con más realidades y con anhelos de cambio. Aquí este espacio en el que vivimos se llama la ciudad del conocimiento. Entonces, si sepan que hay más doctorados en Ensenada por kilómetro cuadrado que ni en la NASA. Entonces, vas a la cantina más pinchurrienta del pueblo y pues te pones a chupar y no hay pláticas de divorcios, las pláticas son de física cuántica, de ciencias del mar, o sea, no, el más idiota en este pueblo soy yo, que soy maestro, los demás son doctores. Entonces, muy rico lugar. Y teníamos la idea de con nuestros recursos que fuimos ahorrando durante nuestro desarrollo, construir una empresa. No tenemos hijos, entonces una empresa que pudiera ser ejemplar para dejarla, al final de cuentas, convertida en una fundación. Quisimos más dejar un legado para las futuras generaciones y así fue hijos, ¿no? como lo envisionamos, ¿no? Dijimos, bueno, si es algo que tiene que ser, que tiene que perdurar, porque queremos un espacio, queremos hacer un espacio donde la gente del valle pueda tener un sustento a futuro. Entonces pensamos que, bueno, que tenía que ser lógicamente sustentable y sustentable en los 4 pilares, ¿no? Y así fue como nació. Curiosamente, el otro día estaba viendo que ahora con COVID ha aparecido más interés por el cambio climático, porque nos hemos dado cuenta de que la intervención de la industria, la mano del hombre, al final acaba pues calentando el planeta y haciendo un planeta que a futuro va a ser poco vivible, ¿no? Entonces, en aquel momento, nosotros ya estábamos incursionando en la parte del calentamiento global y el cambio climático. Decidimos que la vinícola fuera por lo menos 99% sustentable, ¿no? Porque algunas cosas no pueden ser sustentables porque no se fabrican aquí en México, hay que traerlas de fuera. Pero en general procuramos que todo fuera local, de segundo uso, en fin. Vimos ya desde un principio ese cambio que ahora va a ser, en cuanto pase
la contingencia va a ser una necesidad, ¿no? Volver a volcarse en la naturaleza y en la parte más ecológica de nuestras vidas, ¿no? Ahora, personalmente, siguiendo un poquito a Darwin, cuando era joven, por ejemplo, cuando era desde niño, la práctica del golf fue parte de mi educación. Luego llegó a la capital y jugaba, pero no había tanta posibilidad y me empecé a meter a política y conocí a gente de la KNK, de la campesina. Todo funcionaba maravillosamente. Hoy estaba Arturo Bolívar, ya nos morimos todos. Entonces yo me ponía tierra en las uñas. Le decía, Arturo, para que viera que yo estaba metido en el campo, ¿no? Y ahora casualmente estamos en el campo, pero de la vida. Entonces, fui del cambio a la mutación, a la evolución. Me volví campesino. Siempre he pensado que el campo está la gran resolución. Todos los cambios políticos que ha sufrido México y el mundo han sido porque los campesinos se han ido a las grandes sociedades, a las urbes. Y esa metropolización ha generado que lo verde ya no exista. Ahora hay que regresar otra vez al origen. Lo verde es lo que te va a dar de comer. Con todo y con la contradicción constitucional, que es más importante el agua para las ciudades que para el campo, cuando si en el campo no come la ciudad. Entonces, habría que dialogar esas contradicciones. Pero bueno, nosotros estábamos en México ya al final de nuestro camino, pensando a dónde nos íbamos, y teníamos, ¿tú te acuerdas, Morto? Tú fuiste varias. Hacíamos unas reuniones en tu casa con María y yo, que invitábamos al que más sabía de algo, tertulias, temas, y le poníamos vino y viandas. Entonces eran unas fiestesotas llamadas tertulias por tertuliano, fíjate, maravilla. Pero cuando venimos aquí al valle la primera vez a una vendimia, nos dimos cuenta desde la escuela que nos invitaron que había que aprender a hacer vino. Y la idea era aprender a hacer vino, para ese vino que hiciéramos, ponerlo en las tertulias, ¿no? Entonces, así empezó todo el chisme, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que sabíamos hacer vino. Ahí me vuelvo muy platónico porque yo no aprendí a hacer vino. Yo ya sabía hacer vino, más que lo que me enseñaron me demostró que ya lo tenía previamente construido, ¿no? Y es una maravilla. Entonces el hombre debe de recordar, no aprender. Y llegamos aquí y como ya traíamos el antecedente de lo socialmente responsable, de la justicia social, de la solidaridad, que son las cosas que realmente nos unen a los mexicanos. Y empezamos a construir la empresa. Una empresa debe de nacer socialmente responsable. Es muy difícil que si nace capitalista pueda convertirse a socialmente responsable. Es muy difícil que una empresa que nazca comunista se convierta realmente socialmente responsable, porque el puente es construir no desde el sistema, no desde el individuo, sino desde la estructura, desde la organización. Cuando tú construyes una empresa con esas bases sólidas, cuando tienes tu misión, visión y objetivos bien sustentados, aunque venga el CEO más despotricante del mundo, no va a poder cambiar lo que tú ya construiste. Entonces, blindas a la empresa y nace socialmente responsable. Luego le incorporas sustentabilidad, y luego le incorporas solidaridad, y entonces no tienes más que un ejemplo a seguir y un ejemplo a compartir, ¿no? Construimos Flor de Tres Cantos pensando en ello, una empresa que pudiera dar cabida a gente, que se construya con cultura, que se construya desde el medio ambiente, que tenga que ver mucho con la sociedad, que le reparta en el sentido social, no sé, arte. ¿Qué más tenemos allá? No, lo que pasa es que cuando comenzamos el proyecto, sabemos que una empresa no es sustentable si no es sustentable en los 4 pilares de la sustentabilidad. No solamente tener prácticas y políticas medioambientales, sino también sociales, culturales y financieras. En esos 4 pilares, pues empezamos a trabajar, ¿no?
Entonces, en el medioambiental, que fue, bueno, pues lo primero que hicimos fue, lógicamente, trabajar la tierra. Pues dentro de esa sustentabilidad pensamos en que el viñedo fuera orgánico. No utilizar ningún nutriente, ni ningún pesticida, ni ningún producto que fuera sintético. Pero además, pues dijimos, bueno, no solamente es eso, sino también hay que devolverle a la tierra muchos de los nutrientes que en teoría, bueno, pues le fueron arrebatados. Entonces también hicimos corredores biológicos para también incrementar la biodiversidad y la nutrición del suelo. Los goteros, el 50% de los goteros los tenemos enterrados. Estamos haciendo un análisis para ver cómo gestionamos mejor el agua, porque sabemos que el agua es un bien que escasea a veces y sobre todo en el valle, por a veces la escasez de lluvias. Pero también a la hora de plantar dijimos, bueno, necesitamos ver, analizar cuál es el terroir, ¿no? Cuál es el terreno, el clima, el agua de nuestra zona y ver cuáles son los varietales que mejor se adaptan a ese terroir. Pero también pensando un poco en el futuro, analizamos cuáles eran los varietales que mejor se iban a adaptar también al cambio climático, que de hecho ya lo estamos sufriendo en el valle. Entonces hemos hecho un viñedo muy interesante. De hecho, creo que solamente en el valle de 150 o 160 vinícolas solamente hay 3 viñedos orgánicos. Y un viñedo muy interesante que vamos año con año viendo cómo la calidad de la uva que da es bien alta, ¿no? Como dice. Si no hay una buena uva, una buena calidad de uva, pues realmente difícilmente vas a hacer un buen vino, ¿no? Tienes que tener un enólogo que haga magia para eso. Entonces, es importantísimo la parte del viñedo. Y una vez que teníamos ya el viñedo más o menos envisionado, dijimos, bueno, también la bodega y todos los edificios que conforman lo que es la vinícola, pues tienen que ser sustentables, ¿no? Y aquí elegimos pues materiales nobles, pero materiales locales, que no estuvieran a más de 50 kilómetros para no impactar la huella de carbono, y materiales que fueran de segundo uso o reciclados, ¿no? Aquí en cuestión de la piedra, que es de la misión, de aquí de 50 kilómetros, fue muy interesante porque, como comentaba Joaquín, cuando conoció a Miguel Ángel, ¿cómo era eso? No, lo que sucede es que compramos un derecho de mina para no quedarnos sin piedras. Y esa piedra era laja, es laja. Entonces llega la piedra y a la vinícola, bueno, al cerro, entonces no era vinícola, ¿no? Y nos dimos cuenta que era una piedra mágica, tenía magnetismos muy locos y el arquitecto se le ocurrió y a María se le ocurrió, yo dije que sí, que cortáramos la piedra a mano, ¿no? Y vaya casualidad o causalidad, al cortar la piedra a mano, primero que nada me di cuenta que estábamos volviendo a los albañiles, los estábamos convirtiendo en masones, ¿no? Así de sencillo, no creas que nada muy filosófico, pero les demostramos que estaban haciendo arte, no pegando ladrillos, ¿no? Y luego en un viaje astral, que sabes que yo de repente muerto me aviento, me fui a preguntarle a Miguel Ángel, un tipo de analogía, que cómo le había hecho para esculpir el David, que es una de las piedras que más me gusta de este mundo, ¿no? Esa piedra tan perfecta. Le pregunté, oye, Miguel Ángel, ¿cuál fue la técnica que utilizaste para esculpir el David? Y me dice, no, Mollita, esto te va a sonar una estupidez, pero yo lo único que hice con el David fue que al mármol, en el caso de ellos, nomás le quitó lo que le sobraba. Fíjate qué tontería, que churriguresca, ¿no? Y lo que pasa es que implica que el David estaba en la piedra. No creo que lo inventó el Miguel Ángel, nomás lo desveló
lo descubrió. Eso es lo que hace el masón, ¿no? Claro. Entonces nosotros en la piedra, cuando la rompimos, cuando le quitamos lo que le sobraba, apareció cuarzo. Y el cuarzo decía telar de Chardin, que es el lente por el cual Dios ve al universo, ¿no? Entonces con esa energía se le ocurrió a María y al arquitecto que los techos fueran con esa piedra y en forma maya. Para ese magnetismo, esa energía del cuarzo se replicara en la estructura piramidal y nos diera más energía. Entonces, los vinos salen super energéticos. Las alturas nos permiten no utilizar aire acondicionado. Luego Alejandro utilizó las botellas para hacer ventanas. Entonces, podríamos pensar, tú, por ejemplo, Jorge Hernández, ¿para qué sirve una ventana? Una ventana para que tenga acceso a la luz natural del día. Ok, la luz. ¿Y luego? Y también la nocturna, en este caso puede ser la... Luz. ¿Y sí. luego? Decoración también, puede ser parte de la arquitectura, tiene una función estética también. Ok, pero sirve para que entre aire también. También sirve, sí, exacto, para que entre el entorno. También sirve para aislarnos del entorno exterior. Bueno, sirve también para ver. Para ver, claro. Y la cuarta y más importante para los hombres que somos muy hombres, es para que te vean, ¿no? El narcisismo, el ego. Entonces, se utilizaron los 4 sentidos de la ventana, por ejemplo, la parte de la vinícola, donde aparte está la sala de procesamiento, la de tanques, la de fermentación, las ventanas son de botellas. Entonces, dejan que entre luz, pero no dejan que veas. Entonces, ocupas luz para trabajar, no para ver, no para que te vean, no para que te distraigas. Entonces, esas ventanas hacen tu función de luz. Aparte, descubrimos que por algo las botellas son verdes y amarillas, o sea, porque no hay mejor posibilidad contra los rayos UVH que una botella. Entonces, el verde para la del oriente, la amarilla para la del poniente, y así tú puedes utilizar la botella determinada para que te deje entrar la luz que tú quieres. La vinícola está diseñada para captar la luz y el aire de una forma que las personas que están dentro sientan que están en contacto con la naturaleza. Es un tipo de arquitectura que se denomina biofílica. Y en el fondo lo que busca es que las personas que están dentro tengan más bienestar. Incluso dicen que influencia positivamente sobre la salud. Entonces nosotros, junto con el arquitecto Alejandro da Costa, visionamos ese tipo de arquitectura. Ahora, por ejemplo, que estamos reinventándonos otra vez, estamos acercándonos más a las personas de una forma diferente. Nos hemos dado cuenta de que uno necesita tiempo para pensar, para reflexionar, para tener la mente en blanco y realmente empezar a ser más creativos y disfrutar más de nuestro entorno. Entonces, estamos ahora mismo haciendo toda una estrategia como vinícola slow, es decir, que la gente venga sin prisa, que se dé el tiempo de contemplar desinteresadamente, contemplar el paisaje, contemplar la arquitectura, degustar los vinos, compartir con la persona que tienes al lado, hacer amigos. La idea es esa, que tengan un espacio donde la gente se relaje, se olvide del estrés, de las malas vibras. Y esa parte también creo que ahora se está tomando más interés en ver al ser humano desde ese punto, que no es todo trabajar, hacer dinero. Uno tiene que darse sus espacios, ¿no? Y Clos intenta darle ese espacio a la gente que nos visita, ¿no? Mira, cuando cortamos la piedra, le empezamos a colocar de acuerdo a su temperanza. Hicimos un monasterio.
Siempre he pensado yo que si alguien hace buen vino y buena cerveza, son los monjes. María dijo la palabra clave, porque se dedican a contemplar, porque debe ser desinteresadamente sobre la verdad. Cuando estás haciendo algo así, ocupas de gente que comulgue con ese proyecto. Todos los que están trabajando con y para y desde nosotros son gentes con un perfil determinado. A todos ellos los capacitamos, les damos breakthrough, los mandamos a cursos. Incluso si se te tiene que ir eventualmente porque ya sabe más que uno, pues ni modo, ¿no? Sobre todo los involucramos mucho en las decisiones, ¿no? Que yo creo que ellos sienten que son parte de CLOS. Es como si tenemos que hacer cambios, ellos deben de ser los motores del cambio. Entonces, creo que es una forma muy particular de trabajar en una empresa, ¿no? No teniendo gente que trabaja, sino gente que aporta, gente con la que, bueno, pues compartes un ideal, ¿no? No hay trabajo, hay creación. Decía mi abuelo muy chistoso que en su casa el último que trabajó fue el chofer de su bisabuelo. No, tú. No hay que trabajar, hay que crear, ¿no? Hay que creerse y crearse. Bueno, sigo con la vinícola. Estaba ya terminando con la parte, fíjate, ya vimos la parte del cliente. Hacemos un vino muy bueno con queso local, con valores añadidos para que la gente se mimetice con todo lo que es producto local. Hemos estado trabajando desde que llegamos en esa localía, que creo que es el que nos va a rescatar mucho después de esta pandemia. Buscar lo local, buscar lo presente, lo que se consigue. De hecho, ahora mismo estamos haciendo los contratos de uva para la próxima producción. Lo estamos haciendo en pesos, no en dólares como antes. Estamos haciendo de acuerdo con las cantidades que se requieren, no excedentes, no faltantes. Ese justo medio aristotélico, que es mágico cuando lo estás pensando y más mágico cuando te das cuenta que lo lograste y que sigue caminando, ¿no? Lo que pasa es que la vinícola tiene que ser sustentable financieramente. Entonces tenemos que medir mucho los recursos que tenemos, las inversiones, y ahora que van a venir momentos, economía un poco más restringida, pues lógicamente tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso, ¿no? La sustentabilidad financiera es otro de los pilares en los que hay que trabajar, y porque pues puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes luego los recursos para hacerlo, difícilmente, ¿no?, vas a poder llevar a término una empresa. Nosotros lo que estábamos viendo es, aunque Clos de Tres Cantos ya es una empresa socialmente responsable y sustentable, ¿qué tanto nosotros ahora, ante el COVID, estamos haciendo cosas diferentes? Y como tú bien decías, Arturo, son momentos en los que, como decía de la Cortina, una empresa tiene que realmente demostrar que es socialmente responsable, y en tiempos de crisis es cuando es más difícil demostrar esa responsabilidad social. Entonces, hicimos un análisis de exactamente qué estamos haciendo con respecto a la responsabilidad social justamente ahora, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, la vinícola la cerramos el 19 de marzo. Desde el 19 de marzo cerramos todas las actividades no esenciales, es decir, la sala de degustación, el hotel, son 2 habitaciones, pero bueno, el hotel, el restaurante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 80% casi de nuestros ingresos ya no existían. Estamos hablando del 19 de marzo y seguramente no vamos a incorporarnos a la actividad normal hasta el 15 de junio. Son 3 meses. Entonces tuvimos que, de alguna forma, pues, hacer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cerramos el área no esencial, pero dejamos a los trabajadores en nómina
y les estamos pagando el 100% de su salario. Esto, lógicamente, requiere un esfuerzo en una situación en la que ni el 5% de lo que ingresábamos antes es lo que ingresamos ahora, ¿no? Nuestros distribuidores pues tampoco surten restaurantes porque están cerrados, entonces tampoco tienen ingresos. Entonces es un círculo vicioso muy singular, ¿no? ¿Qué pasa? Que también tenemos que, lógicamente, contribuir con nuestros deberes fiscales y no hay apoyos gubernamentales. Entonces, sí es una situación complicada. Sin embargo, bueno, pues estamos en esa dinámica, ¿no? Eso por parte de los empleados, ¿no? Hemos querido tener cierta continuidad del negocio y aunque ellos no estén algunos trabajando porque no es una actividad esencial, sí estamos virtualmente comunicados por medio de videoconferencias. Hemos tenido que también adaptar mucho a las nuevas tecnologías, que lógicamente también van a cambiar mucho la forma de trabajar en las empresas, ¿no? Es una forma de trabajar a veces más eficiente si uno es organizado, se trabaja más incluso en casa y además es mucho más costo efectivo porque bueno, pues no gastas en movilización, ¿no? Entonces realmente son cosas que estamos aprendiendo en estos momentos de crisis, ¿no? Y justo... No me lo quites, hija, no me lo quites. no, es que sí, pero tú sí, yo no. estaba comentando el tema exactamente eso, que necesitamos también con los empleados tener una continuidad, ¿no? En el negocio. Lógicamente, bueno, nuestros empleados son muy autónomos y entonces les dejamos mucho que sean como diría, creativos, emprendedores, ¿no? Entonces esto a nosotros nos beneficia mucho porque hay muchas ideas que hay en torno ahora que abramos y entonces estamos haciendo cosas muy interesantes. Pero sí, ¿no? Se nota porque cuando me enfermo yo, andan todos preocupados porque, no sé, de alguna forma, tenemos una rotación del 1% cada 4 años. Entonces, nada. Lo que sienten y sentimos es un proyecto que se vive, es un proyecto que se comulga, es un proyecto que se comparte, no es obra ni del azar, ni de la especulación, ni del capricho. Es algo más bien pasional, algo más que viene del alma, ¿no? Eso. Ahora tenemos suspendidos chorro de proyectos que teníamos ya caminando con la UABC, con el CETIS, con MIT en Massachusetts, con Texas A&M, con la Ibero en Puebla, en México, en Tijuana, para hacer proyectos en la vinícola, proyectos de control de tierras, proyectos de arquitectura, proyectos de pintura, de arquitectura, culturales, música, ¿no? Científicos. Eso lo hacemos. De hecho, tenemos un control de drones en las plantas. Estamos por meter ahorita unas unidades para controlar el riego por computadora. No, estamos queriendo convertirnos en eso. De todas formas, como comentábamos antes, que cómo una empresa sobrevive en estos momentos de crisis, pues también creo que es importante que las empresas volteen hacia los clientes. Nosotros como vitivinícola, pues ahora no tenemos ese contacto directo con los clientes, sin embargo, pues hemos tenido que buscar formas de darle continuidad al negocio. Entonces, muy interesante porque hemos puesto de moda en la Asociación Civil de Provino las catas virtuales. Entonces, es algo que nos acerca a las personas que están en su casa, que realmente tienen mucho tiempo y las catas virtuales es una manera de acercarlos al vino y acercarlos al conocimiento del vino, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese tipo de cosas y lógicamente, pues satisfaciendo también las necesidades de pedidos y todo de una forma, bueno, más personalizada, ¿no?
Esto con respecto a los clientes. Y con respecto a la comunidad, como comentábamos antes, como no hay apoyos gubernamentales, hemos tenido que, creo que ha cobrado mucha importancia la colaboración entre todos nosotros en las diferentes asociaciones civiles a las que pertenecemos, ¿no? Y gracias a esa colaboración, pues hemos podido ayudar, por ejemplo, a los hospitales con materiales para la salud, para COVID, y también pues con despensas de alimentos para muchas personas del Valle que se han quedado sin trabajo, ¿no? Pero es increíble. Equipo para bomberos, equipo para ambulancias, reparamos patrullas, o sea, cosas que el Estado tendría que estar haciendo per se, lo estamos sustituyendo. Esto es increíble. O sea, da coraje y no. Claro, a mí me gustaría, y yo ya María le decía, ahorita que los políticos, no voy a decir nombres, quieren municipalizar San Quintín, ¿no? Por cuestiones de espacio territorial, por cuestiones de dinero y de muchas cosas. Yo a lo mejor puedo pensar que quiero municipalizar el Valle de Guadalupe, tener mis patrullas, tener mi policía y ser un poquito más selectivo en cuanto a cómo preparar y capacitar a nuestros seres, ¿no? Que trabajan con nosotros. Ese es un sueño guajiro. Te decía, aquí se puede crear ese mini núcleo con el cual un grupo de gente que querramos lo mismo, que anhelemos lo mismo, cuerpo sano y mente sana, así dirían los griegos, y puedes hacer esa vida comunitaria. Aquí, por ejemplo, Jorge, tú sabes, tú lo conociste, pero aquí se da mucho el trueque y funciona mágicamente. Se da mucho el compartir. Sí, es un momento, yo creo, en que los grupos sociales y la gente tiene que tomar un papel preponderante en esto, ¿no? Y realmente yo siento que ahí empieza a haber grupos juveniles que empiezan a dejarse oír porque, bueno, pues están haciendo cambios sociales importantes, ¿no? Y bueno, lo que viene es interesante, hay que prepararse y hay que prepararse para los cambios, ¿no? Dicen que los cambios son muy buenos. A mí me fascinan los cambios, he cambiado toda mi vida desde lugares de residencia, trabajos, responsabilidades, y creo que es lo que hace que uno se reinvente a sí mismo y haga cosas diferentes y cosas muy ambiciosas, ¿no? Fíjate, y ya yo lo he oído por aquí en chiquito, fíjate que tenemos además la búsqueda social. Ahorita en la mañana estuvimos toda la mañana con un proyecto del COBE, que es algo que nos dieron los empresarios para tener el consejo de vinculación empresa con las universidades. Y la vinculación es determinante. Es encontrar ese punto en el cual deseen unos y otros unirse en un proyecto en conjunto, ¿no? Estamos haciendo, nosotros aquí en Ensenada, la proyección con universidades, con prepas, con CEBETIS, con CETIS, con CONALEPS, con artes y oficios, con todos los que estamos proponiendo algún tipo de educación al joven, para que todos nos vinculemos hacia la idea de doctorados, maestrías, posgrados o capacitaciones vinculadas con las vocaciones de Ensenada, en este caso, ¿no? Tenemos un trabajo de artes y oficios, que yo pienso que ahí está mucha la dignidad. ¿Para qué queremos tantos abogados y médicos y esto y lo otro si no hay dónde ponerse a trabajar? Si ese abogado o ese médico fuera especializado en el mar, en el campo, en lo espacial, entonces habría forma de que trabajaran aquí porque las vocaciones hacen que esto camine, ¿no? Estamos pensando, yo me fui un poquito para allá y me cambiaron con eso, pero bueno. Tú sigue. Entonces tenemos este proyecto con el COBE, estamos trabajando con las universidades. Yo estuve dando clases fíjate, estuve tomando clases, dando clases, más que tomando, bueno, va de la mano, de derechos humanos. Y me enamoré. ¿Ustedes saben de dónde se construyen los derechos humanos? Morton.
pues bueno, viene desde la Revolución Francesa y después la Segunda Guerra Mundial, pues desde derramar mucha sangre y sensibilizar. No. Estás muy adelantado, niño. Los derechos humanos, fíjate, ¿tú has leído el Antiguo Testamento? Sí. Los 5 libros del Antiguo Testamento, el famoso Pentateuco. Sí, algunos sí. De esos 5 textos importantes, como pilares, nacen 3 religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y islamismo. Las 3 tienen como común denominador una cosa que se llama culpa. Entonces, Darwin había descrito que el animal era animal porque tenía libertad, pertenencia y vida, que son los inalienables. Esos, no hay un ser vivo en el mundo que sea capaz de darlos si no es a cambio de su vida misma. Entonces, todo lo demás es compartido. Entonces, las religiones nacen y crean desde la culpa esos derechos que tú los viste conmigo cuando trabajábamos por todos juntos, que los construimos desde el estado de bienestar, comida, trabajo, educación, salud y vivienda. Entonces, si tuvieras esa coordenada, ese penta, normalmente el 5 es el número mágico, podrías tener a tu sociedad con estos 5 mínimos. Es el compromiso de equidad social en esos 5 ejes básicos. Podrías tener el hombre, a raíz de ello, capaz de ser libre, sin afectarse y sin ofenderse, ¿no? Porque si tú estás pensando en ética, no tienes resuelto los 5 básicos, pues la ética se va al demonio, no tiene sustento, ¿no? Dignidad, autonomía. Ahí viene. Derechos humanos. Lo que pasa es que la libertad, Jorge Hernández, con Morton llegamos a construirla, mira qué buena foto, como posible desde 5 condiciones de posibilidad. Descubrí leyendo a Emmanuel Kant que las condiciones de posibilidad te van a dar como condición que llegues a eso, a lo que tú quieres, ¿no? Ir al cine, película, dinero, coche, con quién y qué es lo que vas a ver, ¿no? Si quieres ser libre, necesitas ser inteligente, responsable, reflexivo, con voluntad impecable y discerniente. Entonces, quieres tener una cosa, tienes que ver un checklist de lo que necesitas para eso y no para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para una libertad de expresión? Pero una libertad del estado de balance, que sería el desde y el hacia, con los 5 ejes validados. Cuando es desde, es una casa. Cuando es hacia, ya de viejito, es la casa en el mar, ¿sí? Pero ya es de retiro, ya no es antes, ¿no? Comentaba en la mañana contigo, Morton, que Loreto y Peñapobre hicieron casas alrededor de la fábrica pensando en la movilidad de sus trabajadores, que no tuvieran que desplazarse mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando el sindicato les obligó a la empresa esta a darle la casa al trabajador y no al cargo, fue que se rompió el sistema. Porque ¿para qué quiero tener viviendo en la casa a Juan cuando yo no es mi empleado? Y entonces de ahí dices, ¿qué es lo que estás queriendo hacer, no? Bueno, eso es lo que estaba haciendo aquí, mira. Tenemos pactos con los proyectos de MIT, de UTEP, de CETIS, de UABC, de COVID. Estamos trabajando mucho. El COVID nos trae bien preocupados. Probablemente yo hubiera resuelto otros mecanismos para paliar el virus diferentemente de como lo hizo el resto del mundo. Esta interrupción del trabajo mundial va a ser, bueno, va a ser más fuerte que nada, ¿no? Tenemos también la Escuela de Artes y Oficios, tenemos COTAS, que es el Consejo del Valle de Guadalupe, que estamos vinculando con los, ¿sabes cómo me cambió? Con la situación del manto freático y del acuífero.
tenemos un consejo de producto BID para vincular la producción con la empresa y tenemos nosotros pero mismos. no lo tenemos, tú estás incluido. Bueno, tenemos, porque si yo estoy ahí, es que tenemos, ¿no? Digo, me lo apropio. Y tenemos una asociación civil en nuestra empresa, que todo lo que generamos por venta de queso, por visitas, por tours, todo ese dinero va a fundarse a un fondo para becas. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijo María? Venta de queso. No vendemos queso. Sí lo vendemos, claro que sí, pero bueno. No, todo lo que recopilamos de los tours que se hacen a la bodega, de los recorridos, va para la asociación civil y va para becas. De hecho, ya hemos dado algunas becas para estudiantes, por ejemplo, algún estudiante de arquitectura que tuvo que ir a MIT a presentar sus proyectos de aquí de Ensenada, y nosotros pues les apoyamos con el viaje. Entonces, ya hemos trabajado con los estudiantes apoyándolos en varias actividades, ¿no? Y para eso hicimos la asociación civil, más para impulsar un poco la educación, porque entendimos que la educación es el motor de todo el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos. Y yo creo que si algo va a evitar la desigualdad, es la educación, ya se fue todo esto. ¿Qué? ¿Ya te miraste? Ya se fue eso. Mira, este es un concierto que dimos en la foto anterior. Generamos conciertos. Estas son dos polacas, ¿no? Que tocan el cello y el violín. Y tocan, son los maestros de la música ellas. ¿No? ¿Qué, María? ¿Qué me estás diciendo? A ver, critíqueme delante de todos. No, digo que vayas al grano. Bueno, ¿qué más, María? Con el financiero ya lo dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Eso es lo que sigue? Sí, bueno, hablar del código de ética. A ver, sí. Somos la primera vinícola que ha desarrollado un código de ética en México y la idea es tener un guión para que tanto nosotros nos comportemos de una forma especial con los clientes, con los asociados, la gente que trabaja en Close, con la comunidad y si por lo que sea nos desviamos de ese código de ética, pues que se nos pueda reclamar e incluso sancionar, ¿no? Y es una manera de tener un lenguaje común alrededor de la compañía, ¿no? Aquí, Morton, si te acuerdas, estos son 3 de los vinos insignia que tenemos. Uno se llama Resiliencia, otro se llama Nada. Hay que aplicar mucha resiliencia. Y otro Noesis. ¿Tú te acuerdas, Morton, qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de adaptación, que es lo que dice María, que requerimos en este momento ante el COVID, ¿no? Pero eso ya está vinculado con la psicología, ¿no? Esto nace de la ciencia, nace de la resistencia de materiales. Es la capacidad que tiene casi todo cuerpo. Una vez cuando la presión que lo somete se marcha, el cuerpo toma la forma original. Entonces, la psicología lo utiliza para la personalidad, la filosofía lo usa para el alma, nosotros lo usamos nosotros para el vino, porque lo cortamos, lo estresamos, lo prensamos, lo sulfitamos, lo metemos a la botella, lo encorchamos, lo encajamos, y cuando lo destapamos, sale la fuerza del valle, ¿no? Entonces, de resiliencia, todo el esfuerzo del campo, ¿no? El nada, pues ya sabes, ¿no? Nada es nada y como no es nada, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, cualquier cosa puede ser nada. Eso decía un amigo mío sobre la nada, ¿no? Y Schopenhauer, exactamente. Y Noesis, pues es totalmente Platón. No cualquier cosa puede ser nada. No, pues no. Pero imagínate, la nada la ves en los hoyos negros. Y préstame atención, pero es algo gigantesco, es algo inconmensurable y
Y ahí está la nada, cabrón. En la música, si no hay nada, pues no habría sonido. Y la Están los, intuición de la noesis, ahí ¿Perdón, están los, Morto? ¿Perdón? están los silencios en la música. Sí, claro, y no, y además estamos haciendo el vino en Ensenada, pues fíjate, ¿no? Mágico que... Y ya, a ver, bueno, y aquí están las botellas del aceite que hacemos de nuestro campo, Y noesis, el pan que maestro. hace el chefcito, y Nos este es un explicaba queso noesis. ramonés floreado que... Nos explicaba noesis, maestro. Noesis quiere decir en griego intuición. La intuición es la forma más perfecta de conocer, pero como no calcula, no suma y no añade, la ciencia lo ha hecho a un lado. Pero la intuición es de la parte de tu animalidad, de tu libertad, de tu pertenencia o propiedad y de tu vida. La intuición hace que cuando la razón se nubla, que es muy seguido, la parte animal te rescata. Uno de mis ejemplos con alumnos es preguntarles qué animal es, qué animal eres, ¿no? Entonces, al identificarse con un animal, te pido que te identifiques con un animal, tanto de tierra, como de agua, como de aire. Prohibido el león, prohibido el águila y prohibido el delfín, porque son los estereotipos, ¿no? Entonces, tú puedes pensar, yo, por ejemplo, soy un manatí con oso y con albatros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que todo está construido en ti mismo? Cuando no hay nada nuevo bajo el sol, cuando al preguntarte a ti obtienes tu propia respuesta. Entonces la mayéutica socrática toma la validez en la mayéutica, que eran mis clases, y vas a preguntarte, obtenía que tú me dieras tu propia respuesta, no la mía. Y eso es una magia, ¿no? Entonces, al tatuarte en ti tu realidad y tu atrevimiento al conocer desde ti la realidad, hace que la bola gerúndica, el ando y el endo de la realidad, haga que lo real pueda caminar hacia la concurrencia de la verdad, ¿no? No es caminar, es caminando. No es comer, es comiendo. O sea, cualquier cosa que no tenga gerundio, no es realidad. Se queda en simplemente conceptualidad y ahí va el camino, ¿no? Yo sigo platicando de la novesis por todo un día completo, pero creo que con eso es básico. Es lo que sabemos que somos y que tenemos que atrevernos a ver en nuestro propio ser para encontrar la respuesta y pues, convertirte en ella, ¿no? Muy bien, maestro María. Mande. Adelante, adelante. No, ya hablamos de esto. Otra. Esto ya lo comentamos. Okay. Y bueno, es un poco lo que dijimos al principio, lo que tú comentaste, ¿no? Hay que ponernos a prueba como compañías socialmente responsables, hay que reinventarnos y hay que pues trabajar por los clientes, por los empleados y por la comunidad, ¿no? Bueno, no ahí es María, ya solamente una empresa, no es hacer dinero. Una empresa es ir un poco más allá, ¿no? oye, en ese sentido. No riqueza ni acumulación, sino es tener ágape para compartir. Estoy platicando ahorita, nosotros tenemos, yo tengo encerrado literalmente desde el 15 de marzo, encerrado. Al banco va el contador, al supermercado va un amigo nuestro que está joven, que se puede contaminar, no le pasa nada. Bueno. Yo salgo y si me pega no hay una cama de donde quepa yo, porque el sistema social, el sistema de salud en México y en el mundo, pues está muy difícil, no lo hay. Estás con el muting, Morton. Estás con el... Muchas gracias por la exposición. ¿Perdón? Gracias por la invitación. Aquí tengo algunos materiales que ha hecho Joaquín Moya, los vinos, de hecho, nos hemos deleitado con ellos con mucho.
un placer siempre deleitarse con un buen vino de Clos de Tres Cantos. Y como dice María, resiliencia es lo que se requiere en estos tiempos de COVID y aguantar un poquito más. Aquí hay un documento de aquí, pues, la tesis del maestro Moya sobre la administración pública de la ley federal. Está John Locke, los límites de la razón y el golf. Está el puente de Rousseau y Rawls. Ok. Y este sí fue un logro. Sí, la verdad que sí. Es el puente también, ¿no? Desde luego, desde la filosofía se fue creando este proyecto de responsabilidad social. Hablábamos de resiliencia. Nos hablaba de esta vitivinícola, María, del concepto de la vitivinícola, para ir a deleitarse, a tener un rato placentero, disfrutar de la naturaleza, de los paisajes, del aire, de los olores del campo. Y ese concepto slow, ante el COVID, ¿habrá alguna adaptación o qué se tendrá que hacer? Pensar en eso. Ahora, otra No, se está haciendo, Morton. Se está otra haciendo. pregunta. En el tema de la vinculación, hay mucho trabajo que están haciendo en el Valle de Guadalupe, conociendo todas estas vocaciones que hay en el Valle de Guadalupe. Y una Ensenada que es de doctores, que es de gente estudiada. ¿Qué vinculación hay? Ahora, en este mismo concepto de responsabilidad social, nos mencionaban, todos los insumos están en la región. ¿Qué se puede sustituir? ¿Qué área de oportunidad se puede sustituir y hacer el puente entre estas personas, investigadores, muchos, o tendrán sus vocaciones en el valle, y las necesidades de las vitivinícolas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna necesidad. Sí, de hecho ya hay dos grupos, un grupo de CETIS y un grupo de la UABC, que precisamente han hecho como grupos de trabajo con distintas universidades para investigar sobre la vid, sobre productos de la vid, sobre equipamiento, sobre nuevas tecnologías. Como comentaba antes, realmente no somos sustentables totalmente porque hay muchos insumos que los tenemos que ir a comprar en el extranjero, ¿no? Los tanques, las barricas, botellas, corchos, todo viene de fuera. Entonces, hay una oportunidad muy buena para que aquí se trabaje también en esa parte de equipamiento, ¿no? Lo que sí hay, una de las vocaciones que es muy interesante es la nanotecnología y otra es la biotecnología. Entonces, ahí se están haciendo grandes avances, incluso también, por ejemplo, oceanografía es muy interesante. Y hay un proyecto de maricultura para que muchas especies que pueden extinguirse, pues pueda haber viveros de esas especies para el consumo. Incluso astronomía es otra de las vocaciones súper interesante, donde, por ejemplo, tenemos un observatorio, que es uno de los más importantes de este nuevo mundo, y que, por ejemplo, están ahora mismo, van a instalar un observatorio, el telescopio mide como 6 metros de diámetro, que por lo visto el lente sí, es 6 metros de diámetro, es muy potente. Entonces va a ser uno de los más avanzados.
¿no? Y la verdad sí, hay mucha oportunidad, y precisamente porque hay mucho científico y hay muchas vocaciones, hay mucha oportunidad para que los chicos jóvenes se queden en Ensenada y no haya fuga de cerebros, sino que se queden aquí y tal, ¿no? Nosotros en COBE tenemos un proyecto este año nuevo que es para emprendedores. Entonces, la idea es acercar esos emprendedores a las empresas, chicos jóvenes que tengan buenas ideas o buenos proyectos, incluso startups, para que, bueno, pues sean como foco de innovación y de empresas nuevas, ¿no? Y al final vamos a construir un Kobe Tank para que esos emprendedores puedan, apoyados por nuestras empresas, crecer a la tercera fase, ¿no? Porque se quedan en proyectos de escuela, que no debería ser, se quedan en proyectos de fin de curso, que tampoco se vale, sino que deben de trascender y deben de construirse desde una realidad más abierta que un autoempleo, Mateo. ¿Qué es lo que nos va a sacar de la crisis? Pues es que la crisis es una cosa que no se sabe si uno se mueve por la crisis o la crisis sucede porque te mueves. O sea, la crisis es un constante, es un desde y un hacia. Yo no le echo la culpa a la crisis, sino a que no te muevas frente a ella, ¿no? Que la coquetees, que le bailes, que le enamores, que, no sé, que la conviertas en potencia y no en lastre, ¿no? Bueno, hay que atraer la inversión y hay que traer la innovación. Entonces, lógicamente el desarrollo y el desarrollo económico va a estar en manos de las empresas, las micro, medianas y también las grandes, ¿no? Pero quizá las que más van a sufrir van a ser las micros y medianas empresas, que no tienen además apoyos económicos del gobierno, y tenemos que ver de que pues, perdamos las menos empresas posibles y haya más inversión, ¿no? Más puestos de trabajo. Yo creo que eso es lo que va a dar el desarrollo a México. Y desde luego, pues seguir trabajando en la educación y en la cultura, ¿no? Pero en la nueva realidad, yo sería un estúpido el que vaya a regresar otra vez a lo que hacíamos hace 4 meses. Claro. Seguir contaminando, seguir cuidando el mundo, seguir usurpándonos, seguir violentándonos. O sea, creo que este impasse nos va a dar esa pausa que necesitábamos para dejar de ser menos hombres y más animales, más hacia la naturaleza, más hacia algo más pausado, más slow, más contemplativo, y espero que nos sirva de algo, porque van a ser 3, 4 meses, va a ser todo este año, en realidad, o sea, porque yo en lo que llego, arranco y sigo y empiezo a crecer, se va a ver este año y el que sigue. Porque en octubre viene otra vez el virus el demonio, y viene también, ¿cómo se llama el otro? La influenza, y entonces, y luego, no, o sea, hay que mejor, lo que tenemos que cuidar lo que nos cuidemos, lo que estén buenos y sanos, que no sean baquetones y que se riquen por la vida, ¿no? Que salgan a trabajar, pero con esta crisis que nos llevó, nos va a servir para, yo pienso que para cambiar. Ayer mencionábamos que se requería un gran pacto nacional, y también se mencionaba que como humanidad se requería también una gran alianza. Totalmente, sí. Internacional. Totalmente de acuerdo. Y el cambio, sí. Que tenga una agenda económica, sanitaria, desde luego, económica, que tenga una agenda sustentable, que esté comprometida con el planeta y el ambiente, con una agenda migratoria, feminista y con una progresividad en los derechos humanos. Creo que si no se domina o si no se controla esta pandemia, pues nos tendría que hacer un llamado hacia, como seres humanos. Yo estoy de acuerdo contigo.
Estoy muy de acuerdo contigo en que esto no es un cambio solamente de México, es un cambio de toda la sociedad mundial. Todos los países deben de unirse, aunque lo veo muy difícil, pero deberían de unirse precisamente para lograr esos cambios, ¿no? Esos cambios económicos, sociales que se necesitan. Nosotros como país no podemos, mientras todo el mundo está hablando de sustentabilidad, de energías poco contaminantes, de ecología, pues no podemos darle la espalda a todo eso. Necesitamos ir con la corriente, necesitamos colaborar en ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, siento que como México se debería reflexionar un poco sobre el cambio que se avecina y cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Como país. Pero sí es desde ti hacia la comunidad, porque el cambio es primero en uno mismo. ¿Tú te acuerdas, Morton, cuando Levinas se bañaba en el baño de su padre y tenía un espejo como referencia? Y a base de muchas duchas y muchos baños, el espejo perdió el nitrato de plata y empezó a verse, ya no él, sino a ver al otro. Y esa suerte de darse cuenta que sin el otro tú no existes, sin el otro no te encuentras, que tu referente es lo que te obliga a cambiar y enamorarte y escuchar y aprovechar y ayudar y convertirte en el otro. En ese momento es que te comulgas con ese darte cuenta de la otraidad que es el ser tú, pero desde el otro. Y ese comunitarismo te lo tiene que dar esa realidad que te dice que, oye, yo si no tuviera toda la gente que me rodea, yo no. Y gracias a ellos, ¿no? Entonces, yo no puedo pensar que yo soy el que hago las cosas, si no hago las cosas porque se me da el tiempo que ocupo, pues los demás están haciendo otras cosas que también son indispensables para crecer juntos, ¿no? Y esa armonía, esa cuestión de articulación, es precisamente lo que se busca para vincular. Algo que todo un proyecto que todo el mundo crea, que todo el mundo persiga y que en conjunto se logre todo caminar hacia lo que queremos todos, ¿no? Cuerpo sano y mente sana. Pues María, Joaquín, les agradecemos mucho la ponencia que nos comparten aquí en Transición y les agradecemos mucho por ser responsables socialmente y que no sea una discursiva, que sea una realidad, que lo lleven a cabo con sus trabajadores en este momento que se requiere. Pues la verdad es de felicitarlos, que poder llevar a cabo lo que pensaron, lo que desde la ética construyeron y hacerlo pragmático en estos momentos difíciles para la humanidad. En otro tipo de pregunta, maestro, María, estamos en un momento que nos enfrentamos al azar. El COVID-19 nos enfrenta al azar. Te voy a decir, hay un triángulo, un balance entre tres. La suerte, el azar y el destino. Queda muy feo. En la suerte y en el destino no hay nada que hacer. Está vinculado con tu incompletitud, te está vinculado con lo que no se puede detener, está vinculado con lo que es exógeno. El azar, por el otro lado, si lo puedes ver como el individuo, es la condición de posibilidad, de que estás comprando el boleto para llegar a obtener ese premio. Fíjate, Morton, que si una búsqueda tuviera la deidad, sería una vida azarosa. Me acuerdo que cuando
me enseñaron que había un Padre Nuestro, cristiano católico, en Juan Bautista, que quitaba la parte de la voluntad, decía, se comía la parte de la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, se la quitaba. Decía, Dios no puede tener voluntad. Pues entonces, ¿en qué quedaría nuestro libre albedrío? Entonces, el azar es eso, es apropiarse de ese rasgo divino, intuir y obtener con lo que tienes lo que quieres. Eso es el azar. Hay gente como Baruch Espinosa que lo encuentra en la geometría. Hay gente que lo encuentra en la matemática. De hecho, si Dios tuviera algún lenguaje, serían números. Pero el azar es algo que el cordón umbilical con Dios, o con la deidad, o con el arquitecto del universo, como lo quieras llamar, es el azar. Esa suerte de poder caminar de lo perfecto a lo imperfecto, de lo posible a lo imposible, y vivir. El puente se llama contradicción. Viva la contradicción, Morton. Eso es precisamente el azar. Lo que pasa es que también hay que estar preparados, tener como un plan de contingencia. Yo siento que el COVID no es por el virus en sí, porque la influenza o la diabetes, por ejemplo, mata a muchas más personas que COVID. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que creíamos que teníamos un sistema sanitario bueno. Por ejemplo, en España decíamos que era el mejor sistema sanitario del mundo. Nos hemos dado cuenta que ante una situación de este calibre, pues el sistema sanitario no está adaptado a esas realidades, ¿no? En enero, cuando fue el Foro Mundial en Davos, ellos hicieron un análisis de cuáles eran las amenazas que venían para los próximos años, para el mundo. Y las infecciones y las enfermedades infecciosas, era poco probable que hubiera una situación de esas, ¿no? Entonces no era algo en lo que trabajaron para tener las herramientas que se necesitaba a nivel mundial para una crisis como esta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, pues un poco lo que se hace en las compañías, ¿no? Hacer planes B, planes de contingencia, y no pensar que lo que tenemos es suficiente o que lo que tenemos es... Porque pues el azar pues es así, ¿no? Aunque dicen que cada 10 años viene una pandemia, pues podríamos haber estado más preparados. Pero sí es mágico, yo pienso que, te digo, es la única fórmula donde nos podemos identificar con el creador, desde el azar. El mundo se mueve al azar, los astros se mueven por azar, no choca el universo, el sol nos quema por azar, o sea, es algo que, como es la voluntad del universo, es la voluntad del estado de naturaleza, pues difícilmente sí se equivoca, pero son grados de equivocación que privados de voluntad se hacen mucho más abiertos a que no suceda, ¿no? En cuanto a la voluntad individual interviene, ya no es, por ejemplo, una ley, el ejemplo, una ley debe ser general, abstracta y universal. Así, general, abstracta y universal. Cuando es la ley Bonilla, o la ley Juárez, o la ley ya no es ley, ya es un decreto, y es una regla, y entonces no le llames ley. Entonces, el azar es una ley universal, general y abstracta. Es como la gravedad, hombre, puta, explícatela, pero pues gracias a ella no nos salimos de la órbita, o sea, son fuerzas que van más allá de nuestra conciencia y nuestra capacidad reflexiva, pero de veilas, ¿no? El azar es algo que es bien bonito, Morro. Bien bonito. Un ejemplo, yo puedo construir una posibilidad. Yo puedo decirle a mi alumno de la clase de las 10, oye, vete media hora antes y ponte en el lugar enfrente al salón. Así cuando llegue yo, tú te quitas y yo me estaciono, ¿no? Es un orden. Y puede funcionar porque es un orden. El orden no es ordenar, sino que suceda lo que estás pidiendo, ¿no? Ese es el orden. Pero cuando fluye natural, cuando llegas tú y ese lugar que se quita, cuando llegas tú y se abre el elevador, cuando en lugar de estar ordenando, estás fluyendo,
Eso es el azar mortal. Y ahí entonces flipas ya, estás totalmente resuelto. Estás con el mundo en esa fórmula de convivencia. Y ya esa coyuntura te permite pues llegar a ser casi semidios, ¿no? Y esa vinculación te hace ser cuasi perfecto. Y a lo mejor quizá te vas muy al extremo, muy franciscano como nuestro presidente, y a lo mejor el no necesitar nada te vincula con Dios, ¿no? Mientras menos necesite, más libre soy. Pero bueno, es ya son cuestiones muy cartesianas, ¿no? Fíjate que el otro día leía un artículo muy interesante sobre cómo se resolvió la pandemia en China y en otros países asiáticos. Y es que utilizaron muchísimo la tecnología. Claro, realmente, ¿qué tanto queremos nuestra libertad o que gracias a la tecnología estemos controlados y estemos seguros, ¿no? Entonces, son dos cosas que también vamos a tener que plantearnos porque pues, viene la inteligencia artificial y viene pues, la cuarta revolución industrial y hasta aquí. Entonces, van a cambiar muchos paradigmas y vamos a tener que funcionar de otra forma, ¿no? Quizás tengamos que sacrificar libertad porque se tenga más control sobre nosotros y nos puedan monitorear en caso de que haya una epidemia, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que desde luego nunca nos hubiéramos planteado hasta que ha pasado, ¿no? Pero yo voy un poquito... Y que da que reflexionar. Un poquito, no contra, sino además de María, ¿no? No, la tecnología sí, pero lo que salvó a Hunan, o como se llame, recuerdo de los 14 millones, fue disciplina, claro, obediencia, además de tecnología. Pero tú obedeces, te estoy pagando más, ¿no? Un país que aquí les das todo y que no te obedece ni Dios, está cabrón. Aquí no hay orden, aquí no hay obediencia porque cada quien hace lo que le da su gana. Entonces, quieres que México camine, sí, tecnología, pero no para hacer trampas ni para clonar, sino una tecnología que te permita vivir en orden, vivir en consonancia, vivir en comunidad y obedecer. Pero tiene que haber un proyecto, tiene que haber una empresa, debe haber una realidad que te convierta y te someta y te haga ser fiel a ese proyecto, ¿no? Es lo que hay que trabajar. ¿Cómo construir ese proyecto para que le seas fiel, para que se convierta en tu verdad y mates y mueras por él? A partir de ahí va a haber orden. A partir de ahí va a haber obediencia y va a haber crecimiento. Pero hasta entonces, ahorita hay un proyecto disparatado que cada gobierno por su lado, cada municipal por su lado, cada nivel por su lado y así no se llega a ningún lado, más que al caos, ¿no? Ojalá llegaras al caos, sería el otro extremo del camino, ¿no? Pero está muy lejos. Está más lejos el caos que el orden, creo. No sé. O sea, si me dices, yo puedo caminar por los dos lados, porque es un círculo, ¿no? Es una LEP, pero prefiero el orden que el caos, porque me siento más cerquita. Pero en ese caos pueden fluir las cosas Sí, pero el caos es desinteresado, el caos es sin voluntad, el caos sin andar pensando que tú tienes la verdad. Exacto. El caos es totalmente sin voluntad. Entonces, sí, un pacto mundial, digamos, un pacto social, incluso para México, ¿no? Pero más que el pacto es el proyecto. Y sobre ese proyecto hacer el pacto. Te presté el libro de John Rawls, el de A Theory of Justice. El proyecto es importante. De hecho, sin un proyecto no hay presupuesto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, no me hables de un pacto social, sí, pero ¿a qué empresa o a qué línea o cuál va a ser la convergencia hacia para que el desde se construya? Viene como un Bretton Woods después del COVID. Ay, ojalá que lo que venga más que Bretton Woods es un huevos tú y yo, cabrón. Valor y huevos. O sea, no podemos vivir como estábamos viviendo antes. Igual que no podíamos estar con gobiernos como los de antes, aunque el gobierno que responde es este. Incluso con esa nadería, es mejor que lo de antes. Pero no nos sirve porque no está construyéndose desde lo que queremos los mexicanos, sino los que creen un 33%.
Entonces tienes que pensar, si fuera así, 3 países, el de Oaxaca, el de Puebla y el de Monterrey. O sea, somos 3 realidades. ¿Qué 3 presidentes? O un presidente que haga 3 proyectos y que nos una a todos en un crecimiento, cada quien a su tiempo y a su pausa, ¿no? Pues está Porque por ¿eh? nos dividiría, ¿no? Y nos perderíamos. No es que dividir, no, porque dividir no. Simplemente los trataría con 3 modos diferentes de llegar a lo mismo, ¿no? Hay que tratarlo diferente, hay que tratar los regionalismos, como bien lo decían, dividir, de apoyar sin ese dividir, regionalismo, ¿no? pero sí pautar. Y hay para todo. Lo que pasa es que la voluntad debe ser hacer un proyecto que no enajene, sino que enamore, ¿no? Yo no quiero esclavos, ni quiero ciudadanos. Quiero gente libre, no gente sometida. Pero tienes que tomar el riesgo a que puedan llegar a ser más inteligentes que tú. Había un maestro en África, ¿te acuerdas? Que cuando llegan los jesuitas, el jefe de la tribu, con un machete, después de aceptar que fueran los jesuitas a enseñar a la tribu, con el machete hace una muesca en la puerta y dice: lo que estén de aquí para abajo, que pasen. Pensando él que los que están más para arriba, si crecen y aprenden, lo van a quitar. Y los de abajo, cuando lleguen, él ya está viejito, ya va a ser normal el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tenemos que pensar cómo construir un nuevo México con las 3 diferentes realidades, ¿no? Un Puebla-Panamá, un México céntrico y el México del norte. Los 3 son México, pero los 3 son realidades bien diferentes. Como que crecimos a pasos diferentes, ¿no? Y que se complementan, Mientras no le jales la cobija al de abajo, pues le jalas de abajo para tapar el de arriba y entonces pues mejor que aquí es su cobija, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso es cuestión de teorías políticas, ¿no? Pero el chiste es que cambiemos, que no sigamos como había estado hace 3 meses, que seamos una nueva, un nuevo país, una nueva realidad, un nuevo entorno, un renacimiento del humanismo en esta sociedad tan materialista que teníamos ya viviendo, ¿no? Pero pues esta idea de este programa de diálogos en responsabilidad social, en este renacer que vamos a vivir, esperemos, después del COVID, pues tenemos que renacer en esta idea de transformar con responsabilidad social, de hacer empresas con responsabilidad social, comprometidos con el ambiente, con el suelo, con el clima, comprometidos con los recursos humanos, comprometidos fiscalmente y comprometidos con la comunidad, con la región. Eso es lo que se trataba y muchas gracias por compartir este caso de éxito que ante la adversidad está actuando socialmente responsable. Muchas gracias, Claus de Tres Cantos, María y Joaquín. Gracias por la invitación. Nomás aclarando, Morton, Un placer. que es un proyecto construido desde un sueño hacia una realidad. En ningún momento se presume de éxito. Te voy a decir por qué. Alguna vez le preguntaron a Julio Cortázar que si le tenía miedo al fracaso. Y dijo: oiga, perdóneme, yo jamás he buscado el éxito. Luego entonces el fracaso no existe. Entonces, olvídate del éxito. No. Todos que nos sentimos enamorados y queremos compartirlo. Ya lo que puedes tú predicar a los 4 vientos no es de éxito, es de huevos, ¿sí? Un caso objeto de estudio, ejemplo de responsabilidad. De ganas de replicarlo. Ese es un proyecto que te da ganas de replicarlo. ¿Sí? Estamos en transición. Anahuaca, muchas gracias. Jorge Hernández, muchas gracias. No se pierda, no cuando te lo traes. Vámonos. Sí.